Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Suárez y este es otro video teórico de las ecuaciones diferenciales. Bueno, en anteriores videos ya hemos estudiado lo que son las ecuaciones diferenciales, qué son, qué representan. Hemos estudiado los tipos de ecuaciones diferenciales que hasta el momento han sido separables, exactas, lineales y de Bernoulli. En las últimas dos nos dimos cuenta que las lineales son un tipo de ecuación de Bernoulli cuando n, que es la función que multiplica la g de x en su forma canónica, tiene valores, está el exponente 0 o 1. Y bueno, ya con este feedback muy rápido, vamos a avanzar a lo que es una EDO homogénea. Pues bueno, hemos visto los tipos de ecuaciones y cómo se resuelven. Ahora nuestra pregunta es, ¿qué pasa cuando tenemos una función, ¿ok?, que está dividiendo a x a y o x a y o y a x? Entonces es una pregunta interesante. Entonces aquí nosotros es donde acudimos a lo que es una EDO homogénea. Pues bueno, entonces ¿qué es una EDO homogénea? Ya en términos formales, una EDO homogénea es un tipo de EDO que depende de la razón de y entre x o de x entre y. Es decir, que es una EDO de la siguiente forma. Es una EDO, donde vemos aquí que la primera derivada de y de x es igual a ¿qué? A una función f, o cualquier función, que depende de la razón de y entre x. O también puede ser entre x y y. En este caso, ahí están las dos. De y entre x o es la derivada que es igual a ¿qué? A la función que depende de la razón entre x y y. Bueno, entonces si estamos en el caso de una homogénea, yo puedo preguntarme, ¿cuándo una EDO es homogénea? ¿Cómo yo la puedo, este, cuando yo puedo, este, reconocer una EDO homogénea? Entonces aquí tenemos dos tipos de formas de reconocer cuando una EDO es homogénea, que esto nos va a servir previamente a resolver la tipo de EDO. Entonces, existen dos formas de reconocer una EDO homogénea. ¿Cuáles son estas formas? La primera forma es expresar la EDO de la forma en que la expresamos, venimos expresando desde las formas que vemos en exacta o en separable. Es decir, m de x, y que multiplica su diferencial de x más n de x, y que multiplica a qué cosa? A un diferencial de y. Ok, y toda esta forma que la estamos expresando la igual la vamos a hacer. Ok, entonces vamos a decir, muchachos, miren, que si m y n son homogéneas de un mismo grado beta, es decir, ¿qué cosa? Miren, aquí vamos a, ¿qué cosa? La función m, que está de x, y, le vamos a poner un parámetro t. O sea, t es un número, un parámetro. Ok, si nosotros al ingresar esto de acá, ok, lo ingresamos, y nos sale esto de acá después de hacer los procesos algebraicos requeridos, multiplicándose a la m de x, ok, multiplicándose a la m de x, y, estamos en lo que es una EDO homogénea, pero solo estamos en la m, también hay que ver en la parte de la n. Entonces en la n hacemos el mismo procedimiento, ok, ponemos una t a la x y ponemos una t a la y. Miren, si esto vuelve a salir un t a la beta, donde beta es un número, no sabemos qué número es, pero beta es un número, que multiplica la función n que hemos definido acá, en la forma que está acá, entonces vamos a decir que sí, tanto este como se está cumpliendo, tanto que este se cumple y tanto que este se cumple, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que tenemos una EDO homogénea. ¿Ok? Tenemos una EDO homogénea. Entonces, este es el primer paso para ver si una EDO es homogénea. Pero tenemos otro. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente? Pues el siguiente es este. La siguiente forma de reconocer si una EDO es del tipo homogénea es esto. Si bien tenemos la función que depende de x y y, una función de dos variables, de varias variables, en este caso son de dos, ok, a esta función le ponemos t y t. O sea, t por x, t por y. Recordemos que t es un parámetro. Ok, y nosotros recordamos que esta función, como la definimos acá, esta función depende de la razón entre y y x o la razón entre x y y. En este caso he dejado la razón entre y y x. Entonces, como le estamos agregando t y t, ¿qué es lo que va a pasar?
nos da que una función f, que tiene que su argumento, ¿qué cosa? Es la razón entre y y x, pero que multiplica y, que t multiplica y que t multiplica x. Entonces, si al manejar la función nosotros logramos simplificar el parámetro t, ¿ok? Y nos queda nuevamente la función original que hemos planteado, que es f que el argumento es y entre x, es decir, la función original, nosotros podemos asegurar que esto es una función homogénea. Y como tenemos que esto es igual a una derivada, entonces esto es una EDO del tipo homogénea. Entonces, bien, ya hemos visto las formas de identificar cuando una EDO es homogénea. Hemos tenido dos. Tanto cuando cogemos y expresamos la EDO de la forma m de x, y por dx más n de x, y por dy igual 0, y le metemos un parámetro al argumento t, al argumento de m y de n, que es t, nos multiplicamos por x y por y a ambos, y que si esa igualdad nos sale t elevado a una beta por las funciones, decimos que la EDO es homogénea. Y aquí estamos en la segunda, que si expresamos esta función de esta forma y llegamos a esto, la EDO es homogénea. O sea, tenemos dos tipos de formas. Ahora, bien, hemos reconocido que la EDO es homogénea, pero ¿qué basta? ¿Qué necesitamos? Si ya sabemos que la EDO es homogénea, necesitamos saber cómo resolver una EDO homogénea. Entonces, ¿cómo vamos a resolver una EDO homogénea? Tenemos los siguientes pasos. Tenemos el paso número 1, que bueno, ya reconocimos que la EDO es homogénea, entonces miren, dada una ecuación diferencial ordinaria o una EDO, ¿ok? Homogénea, de que depende aquí, aquí está y' o de y de x es igual a f, que depende de la razón entre y x, pues vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Vamos a hacer el siguiente cambio de variable. V es igual a y entre x. Si pasamos x a multiplicar a v, que es lo que está acá, y esto es igual a y, si derivamos todo esto, y es igual a b por x, si derivamos todo esto, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría de y a de x es igual a ¿qué? A la derivada de b respecto a x por v por x, esto es por x, más la derivada respecto a x de x por v. Esto es porque es una multiplicación entre funciones. Entonces, si nos damos cuenta, la derivada de v respecto a x se ha quedado intacta. Y la derivada de x respecto a x es 1. Por lo cual multiplica v, que es lo que está acá. Entonces llegamos a esto, que es su implicación. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro cambio de variable. Entonces, como hemos hecho en los anteriores videos, con nuestro cambio de variables y sus implicaciones, que son las derivadas, solamente ahora debemos reemplazar. Entonces, vean, este de y de x aquí es igual a v más x por la derivada de b respecto a x. Es decir, que en esta parte de acá, que nosotros habíamos acordado, que cómo era esta ecuación, era así. Entonces, en esta parte de acá, en esto que está acá, vamos a reemplazar y vamos a tener aquí v más x por db entre dx. ¿Y esto que va a ser igual? Habíamos dicho que esto era igual a v, por lo cual es la función, ahora es una función f de v. Y vean, esto que está acá es lo que he puesto acá. ¿Ok? V más x por la derivada de v respecto a x. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a la función v. Entonces, si pasamos esta v a restar acá, es decir, que si hacemos esto, ¿ok? Y por último cogemos y pasamos y sacamos la inversa a todo esto.
nos quedaría esto. Es igual a 1 sobre f de v menos v. Y si pasamos al otro lado, el diferencial de b o el diferencial de v, nos quedaría ¿qué cosa? X es, aquí quedaría el diferencial de v sobre f de v menos v. Y si integramos esto, nosotros sabemos que esto es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Y esto es igual a la integral que hemos puesto acá, más una constante c. Entonces, esto que está acá, esto que está acá es lo que hemos puesto acá. O sea, aquí he escrito el procedimiento completo de cómo llegamos a esto. Es decir, que al hacer el cambio de variable, llegamos a una integral de ¿qué cosa? Del diferencial de v sobre la función evaluada en v menos v. Y esto es igual al logaritmo natural de x más c, donde c es par de los reales, donde solo tenemos una constante, una variable libre, por lo cual es una solución de una EDO, o sea, es la solución de una familia monoparamétrica. Entonces, estos son los pasos que nosotros debemos saber para resolver una EDO homogénea. Entonces, si hacemos un reprise, un feedback súper rápido, primero, el primer paso antes de resolver la EDO es identificar si la EDO es homogénea, por las dos posibles maneras que les hemos expuesto. Tanto esta de acá, la que está en el recuadro naranja, como la que está en el recuadro azul. Y una vez que nos aseguramos que la EDO es homogénea, resolvemos en estos dos sencillos pasos. Hacemos el cambio de variable, v es igual a y sobre x, pasamos la x a multiplicar y derivamos respecto a x, y nos queda esto. Y reemplazamos nuestros cambios de variables en la función. Y aquí solamente ya resta técnicas de integración que pueden ser variadas, de cálculo integral, y resolvemos esto. Ok, ya, pero lo único que nos falta ya, si bien ya sacamos la función f de v, hay que regresar a la variable original, que es y sobre x. Es decir, al momento de integrar todo esto, ya cuando sacamos la función f de v, ya cuando sacamos la función v, regresamos a la variable original y sobre x, pasamos a multiplicar el x a todo lo que está acá, todo lo que nos queda acá, y ya sacamos la función y de x, que era lo que queríamos al principio. Bueno, entonces ya vimos lo que es una EDO homogénea. Entonces podemos avanzar a la teoría de una EDO, es una EDO de la forma. Miren qué forma interesante tiene esto. Tiene esta forma. Es una EDO de la forma de y a de x, que es igual a una función que depende de ¿qué? De ax más by más c, donde a, b, c son reales y a y b deben ser diferentes de 0. Deben ser diferentes de 0, o si no, no se cumpliría esta forma. Entonces, vean, esta EDO, que ya les expliqué qué forma tiene, la podemos resolver como una EDO exacta, haciendo un cambio de variable. Es decir, nuestro cambio de variable, ¿qué sería? V es igual a todo el argumento de la EDO, de la función que está en la EDO. Es decir, V es igual a x más by más c. Ok. Entonces, ya con este abre bocas, vamos acá. Los pasos para hallar la solución. Nosotros queremos los pasos para hallar la solución. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Mira, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un cambio de variable, que ya les explico acá. V es igual a x más by más c. Y posteriormente vamos a derivar esto. ¿Por qué vamos a derivar? Porque también queremos reemplazar esto que está acá. Recordemos que es una ecuación diferencial que depende de las derivadas. Entonces, derivando esto nos va a quedar ¿qué cosa? Miren, nos va a quedar esto. db a dx, que debe ser igual a, ¿sí o no? Porque por la derivada de x respecto a x, más b por la derivada de y respecto a x. Y como c es constante, es 0. Entonces lo que tenemos acá simplemente solo hay que pasarlo y despejar. Nosotros sabemos que por teoría esta derivada de x respecto de x es 1. Por lo cual, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría esto. A más b de y a de x. Entonces si pasamos acá, quedaría acá dv de x menos a.
Y si pasamos este b a dividir, nos quedaría esto. Es decir, que ya derivando y sacando todo, ¿qué nos va a quedar con este cambio de variable? Nos va a quedar la derivada, miren, que de y a de x, con este cambio de variable apropiado que estamos aplicando, es 1 sobre b por dv a de x, menos a. Recordemos que a, b son números diferentes de 0. Ok, entonces de esta forma, solamente que vamos a hacer en el segundo paso. Vamos a reemplazar la nueva variable con su respectiva derivada en la EDO original. Entonces vean, como aquí teníamos dy a dx, vamos a reemplazar 1 sobre b por dv a dx menos a. Todo lo que está acá. Y como todo esto a x más b más by más c, a x más by más c, los hemos hecho v, va a quedar esto igual a una función f de v. Entonces, es decir, que nos va a quedar ya despejando todo esto, nos quedaría como. Nos quedaría así. Si bien tenemos aquí esto, yo sé que esto va a ser aquí a la final. 1, que va a ser 1 sobre b por db a dx menos a sobre b. Esto es igual a f de b. Entonces, haciendo esto nos queda menos a sobre b. ¿Y esto que es igual? A f de v. Ok. Bueno, si queremos seguir expresando esto como esto, lo que solamente deberíamos hacer, olvidarnos de esto, que vamos a olvidarnos de eso. Y bueno, pasemos este v a multiplicar acá. Entonces nos quedaría aquí db a dx menos a es igual a b por f de v. Ok, si pasamos el de x acá, ¿qué nos quedaría? Que de v es igual a qué. Vamos a hacer algo. Vamos a pasar este a sumar acá, entonces nos quedaría ¿qué cosa? Quedaría a más f por f de v por dx. Ok, y pasando acá a dividir todo esto, ¿no? ¿Qué nos quedaría? Un dv sobre a más b por f de v. Y esto es igual a dx. Si integramos esto y si integramos esto, señores, nos queda esto de acá. Nos queda esto de acá. Entonces, de esta forma, hemos podido ver cómo resolver una EDO de la forma de y a de x. Ok. Entonces, antes de avanzar, hemos logrado obtener esto que está acá. Entonces va a ser la integral de dd sobre b por v, por la función de v, más a, y esto es igual a x, más c, donde c es parte de los reales. Sin olvidarnos que obviamente esto es una solución de una familia monoparamétrica. Entonces, hemos visto aquí de forma teórica cómo poder resolver una EDO de esta forma. ¿Ok? En la próxima clase vamos a ver la EDO de coeficientes lineales. Entonces, esto es todo hasta hoy. En la próxima clase vamos a ver EDO de coeficientes lineales y después vamos a avanzar a lo que son aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, como son la ley de enfriamiento de Newton, lo que son para predecir poblaciones, crecimiento de poblaciones, de enfermedades, de sistemas mecánicos, con todo aplicando ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gusta, denle like y compartan. De una forma teórica para ingresar antes de los ejercicios, una forma teórica antes de ingresar a los ejercicios, de cómo resolver los tipos de ecuaciones lineales. Los tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias, disculpen. Entonces, esto ha sido todo. Muchas gracias. Si te gusta, suscríbete, comenta y comparte. Soy José Suárez y ha sido un placer.